Cuestiones preliminares. Punto de partida. Cuando retrocedemos hasta las fuentes de cualquiera de las corrientes principales de la vida espiritual del presente, nos encontramos casi siempre con uno de los espíritus de nuestra época clásica. Jod, Schlitter, Herder o Lessing dieron un impulso, y a partir de él surgieron este o aquel movimiento cultural que hoy todavía se prolonga. Toda nuestra formación alemana se basa tanto en nuestros clásicos que muchos que se precian de ser plenamente originales no dejan de hacer otra cosa que expresar algo que Schlitter o Goethe ya había dicho hace tiempo. Nos hemos integrado de tal modo en el mundo que ellos creyeron que nos sería difícil comprender a alguien que se saliera de los causales que ellos prescribieron. Nuestra forma de contemplar el mundo y la vida se halla tan determinada por ellos que no puede estimular nuestra simpatía quien no busque algún punto de contacto con ese mundo. Más podemos constatar que solo una rama de nuestra vida cultural no ha encontrado todavía ese punto de contacto. Esa rama de la ciencia que trasciende la mera acumulación de observaciones, el mero registro de experiencias, para ofrecer una satisfactoria concepción global del mundo y de la vida. Es lo que habitualmente llamamos filosofía. Para ella, nuestra época clásica parece no existir y busca su salvación en un hermetismo artificial y un augusto aislamiento de la vida cultural restante. No contradice esta aseveración el que gran cantidad de filósofos y naturalistas antiguos y modernos se hayan confrontado a Goethe y Schlitter porque no alcanzaron su punto de vista científico desarrollando los gérmenes presentes en los logros cognitivos de aquellos héroes del espíritu, sino que adquirieron su punto de vista científico fuera de la concepción del mundo que representaban Goethe y Schlitter, y solo después lo compararon con ella. Y no lo hicieron con el propósito de adquirir algo de las concepciones científicas de los clásicos que pudiera servir para las suyas, sino para poner aquellas a prueba y ver si resistían a estas últimas. En su momento volveremos a acercarnos a este tema. Por de pronto quisiéramos resaltar cuáles son las consecuencias que, para la esfera de la ciencia que estamos considerando, la filosofía, tiene esta actitud frente al supremo grado de evolución cultural de la época moderna. Gran parte del actual público cultivado apartaría de sí sin leerlo cualquier trabajo científico que pretendiera ser un ensayo filosófico. Difícilmente ha habido una época en la que la filosofía haya gozado de menos popularidad que ahora. Si se prescinde de los escritos de Schopenhauer o de Edward von Hartmann, que tratan de los problemas de interés común del mundo y de la vida, y por tanto han logrado difundirse, no exageraríamos diciendo que los trabajos filosóficos son hoy apenas leídos por los especialistas. Fuera de ellos, nadie se preocupa del tema. La persona cultivada, no especializada, siente que una forma indefinida, esa literatura no contiene nada que corresponda a inquietudes espirituales. Las cosas que en ella se tocan no tienen nada que ver conmigo. De ningún modo se relacionan con lo que creo necesario para la satisfacción del espíritu. El motivo de esa falta de interés por toda filosofía solamente puede atribuirse a la circunstancia antes mencionada, porque en realidad, ante esa indiferencia, surge una creciente necesidad de hallar una concepción satisfactoria del mundo y de la vida. Lo que para muchos había sido durante mucho tiempo un mero sustituto, es decir, los dogmas religiosos, fue perdiendo la capacidad de convicción, y así ha aumentado el impulso de alcanzar mediante el pensar la satisfacción del espíritu, que antaño se la debíamos a la fe en la revelación. Por eso el mundo oculto no pudo dejar de participar con el campo filosófico de la ciencia, de la mano de la evolución cultural en su conjunto, hacia que sus representantes tomaran posición
ante los grandes interrogantes que mueven a la humanidad. No hay que olvidar que nunca puede tratarse de crear artificialmente una necesidad espiritual primero, sino sólo de averiguar cuáles son las demandas concretas ya existentes y proporcionarles la satisfacción que requieren. La tarea de la ciencia no consiste en plantear preguntas, sino en la minuciosa observación y respuesta de esos interrogantes cuando los plantea la naturaleza y su correspondiente estadio cultural. Nuestros modernos filósofos se imponen tareas que nos surgen de modo natural del nivel de formación en el que nos hallamos y que por tanto nadie busca responder. Pero la ciencia pasa por alto las cuestiones que nuestro nivel cultural debería plantearse, en función de la posición en la que lo elevaron nuestros clásicos. De ese modo, tenemos una ciencia que nadie busca y una necesidad científica no satisfecha por nadie. Nuestra ciencia cultural, la que ha de resolver los verdaderos enigmas del mundo, no puede ser una excepción entre las demás ramas de la vida cultural. Ha de buscar sus fuentes allí, donde estas últimas las han encontrado. No le basta simplemente con ponerse a prueba frente a nuestros clásicos, sino que ha de buscar en ellos también los gérmenes de su propio desarrollo. El mismo hálito que alienta en el resto de nuestra cultura ha de alentar también en ellos. Esa es una necesidad sustantiva. A ella hay que atribuir asimismo que los modernos investigadores hayan abordado el mencionado estudio de los clásicos. Pero ello demuestra tan solo que se tiene un sentimiento vago que no sería correcta ignorar las convicciones de los grandes hombres. Y al mismo tiempo, evidencia que no se ha logrado realmente avanzar más allá de lo que fueron sus concepciones. Ello se patentiza en la forma como suelen abordarse Lessing, Herder, Goethe y Schiller. A pesar de los excelentes escritos que sobre ellos se han publicado, hay que decir que casi todo lo que se ha escrito sobre los trabajos científicos de Goethe y Schiller no ha surgido orgánicamente de sus propias concepciones, sino que se ha tratado de una actitud accesoria. Nada mejor lo demuestra el hecho de que las tendencias científicas más antagónicas vieron en Goethe el espíritu que había presentido ya las concepciones que ellos presentan. Concepciones del mundo que nada tienen que ver entre sí citan a Goethe cuando sienten la necesidad de que sus propios puntos de vista se les otorgue un nivel superior de reconocimiento. No hay dos visiones más contrapuestas que la de Hegel y Schopenhauer. Hegel tilda a este de charlatán y su filosofía la llama chismorreo estéril, pero absurdo, burda fraseología. Ninguno de ellos tiene nada en común que no sea su ilimitada veneración por Goethe y la convicción de que él profesaba la concepción de cada uno de ellos. La cosa no es distinta con las modernas tendencias científicas. Hegel, que ejerció el darwinismo con férrea consecuencia y gran genialidad, y a quien tendríamos que considerar con mucho el más importante seguidor del naturalista inglés, ve ya predibujada en Goethe su propia concepción. C.F.W. Jessen, otro investigador natural del presente, en su Botánica del presente y del pasado, dice sobre las teorías de Darwin: el interés que en muchos especialistas y profanos despertó esta teoría, preconizada ya anteriormente en muchas ocasiones y refutada por la investigación rigurosa con la misma frecuencia y recientemente apoyada por muchas pruebas aparentes, desgraciadamente nos muestra cuán poco los pueblos reconocen y comprenden los resultados de la investigación natural. El mismo investigador dice que Goethe, que se elevó a amplias investigaciones en la naturaleza orgánica e inorgánica, descubriendo con una observación inteligente y penetrante la ley fundamental de la formación de las plantas. Cada uno de los mencionados investigadores tiene un sinnúmero de argumentos que muestran la coincidencia
de su propia orientación científica con las inteligentes observaciones de Goethe. Pero la unidad del pensar del pensar goetheano recibiría una luz muy dudosa si cada una de esas posturas pudiera justificadamente invocar a Goethe. El motivo de ese fenómeno reside en que ninguna de esas concepciones realmente ha surgido de la visión goetheana del mundo, sino que todas tienen sus raíces fuera de ella, en que se busca la coincidencia exterior con pormenores que, fuera del contexto global del pensar goetheano, pierden su sentido, y en que, por otra parte, no se puede admitir una solidez intrínseca del conjunto de ese pensar sea capaz de fundamentar una tendencia científica. Las concepciones de Goethe nunca fueron punto de partida de investigaciones científicas, sino que siempre fueron consideradas como un mero objeto de comparación. Los que se ocuparon de Goethe casi nunca fueron discípulos que se dedicaran desprejuiciadamente a sus ideas, sino que en la mayoría de los casos eran críticos sentados en el tribunal para juzgarlo. Se dice que incluso que Goethe tuvo muy poco sentido científico y que lo malo que tenía de filósofo lo tenía de bueno como poeta, y por tanto que no es posible sustentar en él ningún punto de vista científico. Eso muestra un total desconocimiento de la naturaleza de Goethe. Aunque Goethe no fuera un filósofo en el sentido común de la palabra, no hay que olvidar que la magnífica armonía de su personalidad llevó a Schiller a decir de él: el poeta es el único hombre verdadero. Lo que Schiller entiende ahí como hombre verdadero se refiere a Goethe. En su personalidad no falta ninguno de los elementos que llevan a la formación de lo humano universal, mas todos esos elementos se reunían en una totalidad activa por sí misma. De ahí que en sus concepciones sobre la naturaleza subyazca un profundo sentido filosófico, aun cuando ese sentido filosófico no emerja a su conciencia en forma de enunciados científicos concretos. Quien se sumerja en esa totalidad, si tiene los dotes para la filosofía, podrá destilar ese sentido filosófico y exponerlo como ciencia goetheana. Pero ha de partir de Goethe y no aproximarse a él con una concepción predeterminada. Las capacidades intelectuales de Goethe actúan siempre de un modo acorde a la más rigurosa filosofía, aunque nos haya legado un conjunto sistemático de la misma. La concepción goetheana del mundo es la más multifacética que pueda imaginarse. Irradia desde un centro que subyace a la naturaleza unitaria del poeta y hace que brote siempre aquel aspecto que se corresponde con la índole del objeto observado. La congruencia de la actividad de las fuerzas espirituales se halla presente en la naturaleza de Goethe, mientras que el modo respectivo de ponerla en acción se ve determinado por el objeto en cuestión. Goethe deduce la forma de ejercer su acción observadora del mundo exterior mismo y no se la impone a éste. Ahora bien, el pensar de muchas personas opera solo en una manera determinada y es útil únicamente para un tipo de objetivo. No es unitario como en el caso de Goethe, sino unilateral. Dicho de otro modo, hay personas cuyo intelecto tiende sobre todo a considerar las interdependencias y acciones meramente mecánicas. Se imaginan al universo en su conjunto como si fuera un mecanismo. Otros se sienten impelidos a percibir por doquier el elemento místico y secreto del mundo exterior y se hacen partidarios del misticismo. Pero todo error surge porque una forma de pensar concreta, plenamente adecuada para un tipo de objetos, se considera universal, aplicable a todas las esferas. Así se explica la discrepancia entre los múltiples conceptos del mundo. Si cualquiera de ellas se compara con la de Goethe, carece de límites, porque su forma de abordar los fenómenos no surge del espíritu del observador, sino de la naturaleza de lo observado. Es comprensible que se limite, dentro de la visión goetheana, a ese aspecto mental concreto que le es propio.
y es que la concepción de Goethe incluye muchas tendencias de pensamiento, mientras que ella misma no llega nunca a ser abarcada por ninguna de las concepciones unilaterales. El sentido filosófico que constituye un elemento esencial en el organismo del genio de Goethe tiene también valor para sus creencias literarias, y aunque nada más lejos de la intención de Goethe que explicar en forma clara e inteligible lo que ese sentido le transmitía. Como Schiller tendía a hacerlo, igual como sucedió con Schiller, en ese sentido, fue un factor que contribuyó en su creación artística. Las producciones literarias de Goethe y Schiller son impensables sin esa visión del mundo que las subyace. En el caso de Schiller se concentra más en sus proposiciones fundamentales realmente conformadas, mientras que en Goethe lo más importante es su forma de contemplar las cosas. Pero el que los grandes poetas de nuestro país, en la cúspide de su creatividad, no pudieran prescindir de ese elemento filosófico, demuestra mejor que cualquier otra cosa que lo filosófico es un miembro necesario en la historia evolutiva de la humanidad. Precisamente el acercamiento a Goethe y a Schiller permitiría arrebatar nuestra ciencia de la soledad de las cátedras, para integrarla en la restante evolución de la cultura. Las convicciones científicas de nuestros clásicos están ligadas por miles de hilos conductores al resto de sus quehaceres y aspiraciones. En realidad son una demanda de la cultura de la época que las ha creado. La ciencia de Goethe y el método de Schiller. Con lo antedicho, hemos señalado la dirección en que van a tomar los siguientes estudios. Han de ser un desarrollo de lo que se patentizó como sentido científico de Goethe, una interpretación de su modo de ver el mundo. A ello podría objetarse que ese no es el modo científico de representar una concepción, y que nunca una concepción científica ha de apoyarse en una autoridad, sino que siempre ha de basar en principios. Queremos adelantarnos de una vez a ese reparo. Para nosotros, la concepción basada en la visión goetheana del mundo no es verdadera porque proceda de ella, sino porque creemos poder sustentar la concepción goetheana sobre bases firmes y representarla como una concepción fundamentada en sí misma. Que partamos de Goethe al fundamentar nuestras concepciones no ha de impedirnos que las tomemos con la misma seriedad como lo harían los representantes de cualquier ciencia que se considere carente de prejuicios. Representamos la concepción goetheana del mundo, pero la fundamentamos de acuerdo con las exigencias de la ciencia. Schiller señaló la dirección que había que tomar el camino de estos estudios. Nadie mejor que él pudo contemplar la magnitud del genio de Goethe. En sus cartas a Goethe le describió una imagen de su ser. En sus cartas sobre la educación estética del hombre, saca a la luz el ideal del artista tal como lo reconoció en Goethe. En su ensayo sobre la poesía ingenua y sentimental, describe la naturaleza del arte auténtico, tal como la descubre en la poesía de Goethe. Con ello se justifica a sí mismo el que digamos que nuestras exposiciones se fundamentan en la concepción del mundo de Goethe y Schiller. Pretenden examinar el pensar científico de Goethe según el método cuyo modelo nos proporcionó Schiller. La mirada de Goethe se dirige a la naturaleza y la vida, y la forma de observarlas que él pone en práctica será el tema de nuestro ensayo. La mirada de Schiller se dirige al espíritu de Goethe, y la forma de ver las cosas de él aplica en ello será el ideal de nuestro método. De este modo creemos que las aspiraciones científicas de Goethe y Schiller se hacen fructíferas para nuestra época. Según la terminología científica habitual, a nuestra labor habrá que llamarla teoría del conocimiento, mas las cuestiones de las que se ocupa serán de índole muy distinta a las que hoy generalmente suelen plantearse en esa ciencia. Y hemos visto el porqué. Allí donde hoy aparecen indagaciones de este tipo casi siempre parten de Kant. En los actuales círculos científicos se ha pasado por alto junto a la ciencia del conocimiento fundada por el gran pensador de Königsberg.
existe al menos la posibilidad de tomar una orientación distinta, que es, tan, que es capaz de profundización objetiva como la de Kant. Otto Liebmann expresó a principios de los años 70 del siglo XIX: si queremos lograr una visión del mundo sin contradicciones, hay que retroceder hasta Kant. Esa es la causa de que hoy tengamos tanta literatura sobre Kant. Pero ese camino tampoco ayudará a la ciencia filosófica. Esta última volverá a desempeñar un papel en la vida cultural en sí, en lugar de basarse en Kant. Profundiza en la concepción científica de Goethe y Schiller. Acerquémonos ahora a las cuestiones básicas de esa ciencia del conocimiento de la que hemos hablado en lo anteriormente expuesto. La misión de nuestra ciencia. En nuestra ciencia, lo que cuenta, en definitiva, es lo que Goethe expresa de forma tan elocuente con las siguientes palabras: la teoría en sí y por sí misma no sirve para nada que no sea el hacernos creer en la coherencia de los fenómenos. Mediante la ciencia no cesamos de establecer la relación entre hechos de la experiencia aislados entre sí. En la naturaleza inorgánica vemos la causa y los efectos como elementos separados, y en lo correspondiente a en las correspondientes ciencias buscamos establecer su correlación. En el mundo orgánico percibimos especies y tipos de organismos y nos esforzamos por constatar sus nexos mutuos. En la historia se nos presentan épocas culturales de la humanidad y procuramos descubrir la mutua dependencia que existe entre un nivel evolutivo y otro. De ese modo, en el sentido de la citada frase de Goethe, cada ciencia ha de actuar como una determinada esfera de fenómenos. Cada ciencia posee su propia esfera en la que busca la correlación entre los fenómenos. Y aún así, sigue existiendo una gran polaridad en nuestros esfuerzos científicos. Por un lado, el mundo ideico, adquirido con las ciencias, y por otro, los objetos de los que se ocupa. Tiene que haber, pues, una ciencia que, en este caso, esclarezca también sus relaciones mutuas. La tarea de esta ciencia ha de abarcar el mundo ideico y el mundo real, esa antinomia entre idea y realidad. También esos dos polos han de reconocerse en su conexión recíproca. El averiguar dichas relaciones es el propósito de las siguientes exposiciones. Se ha de establecer el nexo entre el hecho de la ciencia por una parte y la naturaleza de la historia por otra. ¿Qué significado tiene el reflejo del mundo exterior en la conciencia humana? ¿Qué relación existe entre nuestro pensar sobre los objetos de la realidad y la realidad misma?